Soy Clara Pampín, soy bailarina y coreógrafa y estoy aquí trabajando en un proyecto que se llama Las bailarinas no tocan el cielo, que es un proyecto que llevo trabajando en él desde el verano de 2022. Trata sobre todo sobre el lugar de la intérprete en las artes escénicas, en marcos contemporáneos. Nace de una necesidad personal de resolver ciertos conflictos que yo venía teniendo en mi experiencia como intérprete, porque una a veces le pasan cosas en su casa y piensa que es que le pasan a una y a nadie más, ¿no? Una necesidad de poner ciertas problemáticas en colectivo también para saber si hay otros elementos que están jugando un papel para que esas problemáticas sucedan, como el contexto, como sistemas de producción, sistemas de relación. Entender, sobre todo para quitar un poco de culpa, entender que los sistemas hacen su labor para que nos sintamos de una determinada forma y desculpabilizar un poco la precariedad. Ha sido muy bonito encontrarme como con tantas bailarinas y sentir que compartíamos tantas maneras de sentir el trabajo, incluso en ciudades y contextos distintos. ¿Pilates? Ha ido evolucionando la manera de encontrarme con la gente. En Madrid, que fue los primeros encuentros que hicimos, hacíamos una parte más de dinámicas de discusión para provocar ciertos debates sobre ciertas cuestiones, en relación al poder, en relación al dinero, en relación a la precariedad, en relación a la imagen corporal también. Teníamos una parte más de charlar y de compartir hablando, y una parte más física que tiene que ver con una práctica en la que estoy trabajando que trata de recuperar la memoria de los movimientos que tenemos aprendidos a lo largo de la vida de la gente, de los demás. Es una mezcla entre intuición y razón, porque observas lo que haces, nombras. Entonces, bueno, es un poco como mezclar dos cosas que aparentemente, bueno, son complicadas de mezclar. Yo he recuperado como muchas memorias y me doy cuenta de todas las personas que hay en mi cuerpo y que todo es de todas y a la vez de ninguna. Y a lo largo del tiempo, ahora en Barcelona, por ejemplo, he ido cada vez yéndome más, o sea, he ido haciendo los encuentros más sencillos. Siento que en Barcelona se habló mucho más de cansancio y de amor por el trabajo. Yo me he dado cuenta de que he trabajado muchos años a cambio de amor. Y es que trabajar por amor es muy confuso. O sea, hay mucho sufrimiento ahí porque, claro, no... A ver, yo lo llamo amor. Cada uno le pone su nombre. Valía, reconocimiento. Yo lo llamo amor porque me sale así. No sé, creo que es guay a lo mejor preguntarse, ¿y tú qué esperas? ¿Qué le pides a este Dios, no? Pues y aquí en Carballo fue muy distinto los encuentros, también éramos menos, pero me ayudaron muchísimo. Creo que fueron encuentros en los que al final pensamos mucho más en la pieza, porque en los encuentros que he hecho en otros lugares no solemos... O sea, la pieza es una cosa que va aparte, no, como que no se habla de ella, ni es mi interés. Pero aquí, también porque estaba yo sola en una residencia artística pensando en la pieza, y porque las que vinieron son todas creadoras, me ayudaron mucho como a pensar diferentes posibilidades de armar algo escénico con todos estos materiales que estoy recogiendo. Las cosas que te engordan como sujeto pasan por cosas que no... que tienen que ver más con acariciar a tu gato, con no sé qué. Mi intuición es que como se tocan problemáticas muy comunes como el cansancio, la precariedad, quiero decir que no es muy específico solamente de la danza, que bueno, que hay gente más allá del ámbito escénico que se puede sentir identificada, o que puede como sentirse apelada por esto. Pero un marco de un festival de teatro creo que sí, que es importante, o sea, creo que fomenta también que otros tipos de público vengan
y eso es muy importante para mí ahora. Y además es que estoy alucinada con Carballo porque tiene una vida cultural que ya quisiera el pueblo donde vivo. Es impresionante, las María y Carmen que llevan el Pazo son personas increíbles que llenan este pueblo de cultura todo el año y estoy muy contenta de hacerlo aquí. Tenéis aquí en Galicia una red muy amorosa de bailarinas. Me dio muchísima envidia, volví a Madrid pensando, yo quiero esto, o sea, como una red fuerte y amorosa. ¿Tú amas a la danza? 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 En relación a ir perdiendo el placer, sí que a veces recuerdo, ¿no?, la inocencia. Recuerdo ser inocente y eso es algo que me da mucha pena no serlo más. El proyecto está en un momento en el que necesito como encerrarme en un estudio. Siento que puedo hacer una pieza experimental sonora, una pieza muy teatral, una pieza de vídeo, una pieza documental. No sé, como que necesito entender qué tipo de pieza. Primero, qué tipo de pieza va a ser, ¿no? Mi compañero Alberto Alonso de mi compañía La Imperfecta siempre está ahí, me asiste desde fuera y siempre me acompaña. Mar López me lleva la gestión y también me hace de juez externo, me echa un cable siempre que puede a lo que sea. Luego estamos haciendo una web archivo, también como para alojar pues eso, testimonios, también como las experiencias de las residencias, que está quedando muy chula, todavía no está acabada, pero estamos en ello, que le está haciendo Blanca Velasco, que es una artista visual muy guay que recomiendo su trabajo un montón, y una diseñadora se llama Valentina Esquiu y una programadora que se llama Dariana Rojas. Estamos ahí, bueno, están ellas, las tres trabajando en ello ahora. ¿Y qué más? Andrés Dwyer hará el diseño de luces cuando se estrene la pieza. Y me da que me estoy olvidando a alguien. Y importante, todas las bailarinas que han participado en los encuentros es que son co-creadoras de la pieza, de esa pieza que no sé cómo será, pero por ejemplo lo que vamos a hacer hoy aquí, sin sus voces, la dramaturgia son sus voces. Entonces para mí es que son creadoras de la pieza también. Y así que en realidad es un equipo inmenso, porque ahora ya después de volver de Barcelona, son como 50, yo qué sé. Así que sí. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor a hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir.